Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Bolívar Herrera. Hoy vamos a tener la intervención referente al examen final de Teoría General del Estado. Hoy estaremos de alguna manera haciendo un recorrido por la historia del concepto de Estado y bueno, vamos a hablar hoy acerca del Estado. Vamos a hacer un compendio, por así decirlo, de tres conceptos que son claves. Por ejemplo, estaremos hablando del Estado, de las formas de Estado, y estaremos hablando también de las formas de gobierno. Dentro del Estado haremos un repaso por su concepto, cuál ha sido su origen y la evolución durante el tiempo, y estaremos también haciendo un pequeño detalle sobre soberanía. Asimismo, en cuanto a las formas de Estado, estaremos hablando de una clasificación que tiene, en este caso el Estado unitario, el Estado federado y el Estado federal. Asimismo hablaremos de las formas de gobierno, donde estaremos haciendo una clasificación entre las formas de gobierno clásicas y las formas de gobierno contemporáneas o tradicionales. Bueno, vamos a empezar con lo que es el Estado. Digamos que el concepto de Estado es un concepto donde muchos de alguna manera han dado un propio concepto, detalle de lo que es el Estado. Hoy nosotros vamos a trabajar con algunas corrientes políticas, por así decirlo, algunas instituciones que dan sus conceptos, también como algunos autores como Max Weber. Bueno, si lo miramos desde este punto de vista del neoliberalismo, el Estado o el neoliberalismo manifiesta más bien que el Estado es una estructura generadora de reglas, ¿sí? Cuyas reglas están enmarcadas dentro de la Constitución, lo que hoy nosotros conocemos como las constituciones políticas de los países, los cuales tienen el ente regulador o tienen las diferentes normas por las cuales se va a regir un país. Ahora, estas normas que están enmarcadas dentro de esa Constitución deben ser obedecidas por todos los ciudadanos de un territorio en particular. Tenemos también el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, la cual manifiesta que el Estado es una organización de tipo social, político, económica, soberana y coercitiva, que regula a través de sus instituciones la vida en un territorio determinado. Ahora, cuando habla de una organización de tipo social, habla de una organización, sí, por así decirlo, que surge precisamente para entrar a trabajar con lo social, para empezar a regular las diferentes relaciones que se dan en una sociedad, en una comunidad determinada. Ahora, es una organización política porque de alguna manera es quien concentra el poder político y a través de él regula las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones internacionales. En fin, hablábamos de que es un organismo económico precisamente porque regula esa serie de situaciones económicas que acontecen también en un país. Es soberano porque de alguna manera tiene el poder y sobre él, dependiendo, claro, el tipo de Estado del que estemos hablando, sobre él no hay una ley que rija directamente o que opere sobre las decisiones que él está tomando. Y es coercitiva porque puede imponer a la fuerza las leyes de acuerdo a las regulaciones que están pactadas, ya sean en una constitución o ya sean en una norma aplicable dentro del territorio de una nación. Ahora, ellos creen, la Real Academia de la Lengua Española también define que el Estado como tal regula a través de instituciones la vida de un territorio determinado. Lo que me lleva a entender que el Estado no funciona como una organización individual, sino de que de él emanan muchas organizaciones que son las que están finalmente encargadas de cumplir o ejercer aquellas funciones para las cuales fue creado el Estado. Ahora,
para autores como Max Weber, el Estado es un organismo que reclama para sí mismo el monopolio sobre la violencia legítima. De alguna manera tiene que ver un poco con el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, cuando hablaba acerca de la que era coercitivo, y es precisamente de acuerdo a lo que establece Max Weber lo que busca el Estado. Ahora, el Estado, partiendo de todas estas cosas, tiene su origen en las primeras sociedades. Y tiene su origen en las primeras sociedades porque estas sociedades vivieron o sufrieron un proceso de transformación. En dicho proceso de transformación, de alguna manera fueron diferenciando las formas como hacían las cosas. Fue este proceso de transformación, este desarrollo en estas sociedades, primeras sociedades, por así decirla, las que permitieron relaciones de poder en el aspecto social y económico. Permitieron también la comercialización de sus productos como resultado del proceso de agricultura en el cual estaban fundamentando de alguna manera su área comercial. Y además de eso, la tenencia de tierra, la cual permitió la estratificación social, la que de alguna manera permitía entender que el que más tierras tenía, ese pertenecía a un estrato social mucho más alto. Ahora, este tipo de situaciones, las relaciones de poder, la comercialización de productos, la tenencia de tierra, permitieron algo, y es que generaron el intercambio comercial, y además de eso se generó con todo esto la necesidad de centralizar una autoridad. Entonces ya vamos observando cómo de esta manera surge la necesidad entre los pueblos o entre las sociedades de tener un ente que entrara a regular cada una de esas relaciones sociales y económicas que se venían entregando. Entonces allí es cuando por primera vez surge de alguna manera el Estado, y surge a través de dos tipos de Estado, y surgen precisamente para ejercer control sobre cada una de esas relaciones que se estaban dando. Entonces empezamos a hablar de las polis griegas, empezamos a hablar también de los imperios. Pues bien, hay que hablar también y hacer énfasis en que el Estado también tuvo sus orígenes con el feudalismo. El feudalismo se da como un sistema de poder militar y de relaciones entre el amo y el vasallo. Poder militar que estaba fundamentado en jerarquías sociales, económicas y políticas. Sin embargo, durante el transcurso del tiempo, podemos darnos cuenta que nace lo que es el concepto de la soberanía cuando se da la decadencia del feudalismo, ¿sí? Porque era un sistema que no siempre se mantuvo. De alguna manera llegó el momento en que las clases más bajas se levantaron y este sistema empezó a decaer. Entonces empezó a conocerse algo que se llama soberanía. Autores como por ejemplo Jean Bodin, que era un pensador francés, decían que la soberanía determinaba de alguna manera los ejes de poder. Pero con esto también surgen las bases para el desarrollo del Estado moderno, ¿sí? De allí entonces nace lo que nosotros conocemos como el Estado moderno absolutista, que era un Estado donde gobernaba un monarca o rey. Ya estaremos hablando más adelante en las formas de gobierno. Vamos a referirnos un poco más de cerca a el significado, ¿no? Hablar un poco de lo que tiene que ver con el Estado moderno absolutista. Bueno, siguiendo con toda esta temática
dentro de este proceso del Estado hay unas clasificaciones básicas y fundamentales, o más bien las podríamos determinar como unas formas de estados, dentro de los cuales encontramos el Estado unitario, el Estado federal y encontramos también el Estado confederado. Ahora bien, el Estado unitario se caracteriza básicamente por regirse por un solo gobierno. Cuando hablamos de estados unitarios y vemos cada uno de los diferentes países, tanto de Sudamérica o más específicamente de Latinoamérica, podríamos dar unos ejemplos, por ejemplo, Colombia, Perú, Israel, Portugal, tienen este tipo de estados, los cuales se rigen por un solo gobierno y los que de alguna manera extienden su poder sobre todo el territorio nacional, que son una de las características de este tipo de estado. Además se caracteriza porque dicta sus leyes, sometiendo al ciudadano a través de ellas. Pero bueno, este estado unitario es un estado muy común en el mundo, digamos que es uno de los estados que guarda mucha proporción entre el poder y el pueblo. También encontramos los estados federales, que a diferencia del unitario es caracterizado por ser un estado dividido territorialmente en otros estados, el cual se reserva su poder en determinados campos. Quien se reserva su poder es el estado central o el estado principal, y se lo reserva precisamente porque a pesar de que el territorio está separado y cada uno de estos estados tiene su propia constitución, tiene sus propias leyes, el estado principal o el estado central se reserva algunos aspectos como son, por ejemplo, los tratados internacionales. Dentro de ellos podríamos hablar, por ejemplo, de los tratados de libre comercio. También pues se reserva el derecho sobre algunas decisiones de carácter nacional. Pero bueno, estos estados federales tienen sus propias atribuciones, como les venía comentando, y son independientes del estado central o principal. Tienen un poder en sí mismo, pues tienen su propia constitución. Cada uno de estos estados tienen sus constituciones, ¿sí? Y gozan de leyes propias de carácter civil y penal que no necesariamente son iguales entre cada uno de los estados. Aquí es importante tener en cuenta que esto lo que quiere especificar o determinar es que las leyes pueden ser diferentes entre los estados, y el ejemplo típico que naturalmente observamos en este tipo de estados es, por ejemplo, algo que podemos traer a colación, y es la legalización respecto a la pena de muerte, que en unos estados es válida, aun cuando en otros estados del mismo territorio no es válida, y por eso básicamente se caracterizan estos estados. Estados federales, por ejemplo, podemos encontrar Alemania, Australia, Austria, Estados Unidos, el mismo Brasil, en fin, hay muchos países en el globo terráqueo que hoy en día manejan este tipo de estados. También encontramos los estados confederados, que están caracterizados básicamente por ser la representación de la Unión de estados que ceden parte de su poder a un poder central. Por ejemplo, Estados Unidos entre los años 1861 y 1865 tuvo estados confederados. Sin embargo, con el tiempo estos se fueron separando. Ahora, cuando ellos se separan, gozan de libertad, hacerlo cuando quieran, ¿sí? Gozan de libertad para abandonar esta confederación cuando sí lo requieren. Cuando ellos abandonan o se separan del poder central, tienen sus propias atribuciones, como es el caso de los estados federales cuando los explicábamos hace un momento. Pues bien, hemos hablado de las formas de estado. Vamos a hablar ahora de las formas de gobierno. Vamos a hacer una clasificación
Básicamente estaremos hablando de las formas de gobiernos clásicas y de las formas de gobiernos contemporáneas o tradicionales. ¿Sí? Dentro de estas formas de gobiernos clásicas, nosotros nos encontramos, por ejemplo, con las monarquías. Las monarquías se caracterizan básicamente por tener su origen en la historia política de los pueblos. Digamos que de alguna manera las primeras sociedades nacieron con esta forma de gobierno, que era un sistema que tenía un rey en el cual se concentraba el poder absoluto. Una característica especial que tiene este tipo o estas formas de gobierno es que a los monarcas o reyes no lo sucedían otras personas del común o del pueblo, sino que eran sucedidos por un heredero que naturalmente es un hijo o familiar directo según sea el caso. Ahora, dentro de estas monarquías, en el día de hoy nosotros podemos hacer una serie de clasificaciones, ¿sí? Y encontramos tres clasificaciones básicas y fundamentales. Dentro de ellas la monarquía parlamentaria o constitucional, la monarquía autoritaria, la monarquía híbrida. La monarquía parlamentaria constitucional se distingue básicamente porque el rey tiene un poder limitado en función de la intervención del Parlamento. Pues en este tipo de monarquía, aunque el rey toma sus decisiones, estas decisiones de alguna manera son filtradas por la intervención del Parlamento, que en este caso sería del Ejecutivo y del Judicial, ¿sí? Bueno, además del Judicial, tenemos el Legislativo y el Ejecutivo, pero básicamente por el Legislativo y por el Ejecutivo. La Constitución del Reino es quien le da ese límite a los poderes. Y cuando hablamos de estos poderes, estamos hablando del Parlamento y estamos hablando también del rey o monarca. En este caso, como lo dije anteriormente, el Parlamento está dividido en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por su parte, la monarquía autoritaria se distingue básicamente porque el rey concentraba todo el poder y gobernaba autoritariamente sobre el territorio, imponiendo impuestos a toda la ciudadanía. Sobre las decisiones del rey no había ninguna voz que pudiera impedirla, o ninguna voz que pudiera decir que las acciones del rey no se podían contemplar en ese territorio. Por eso, además de este tipo de situación, el monarca o este tipo de monarquía autoritaria tiene como fundamento la legalidad divina, donde se manifiesta que el poder del rey proviene de Dios. De alguna manera, era una manera también de legitimar su poder, ya que en estas sociedades antiguas o en estas primeras sociedades las creencias eran muy marcadas y eran muy fuertes porque la iglesia también tenía un papel fundamental. De hecho, en este tipo de monarquías, la iglesia también cumplía un papel fundamental, y eso llevaba a que los diversos pueblos creyeran en las decisiones que tomaba el rey. De hecho, se creía en ese entonces que si el rey estaba bien, el pueblo estaba bien. También pues encontramos dentro de este tipo de monarquías una monarquía híbrida, la cual tiene un poco de la monarquía parlamentaria constitucional y también tiene un poco de la monarquía autoritaria. Esta monarquía híbrida se distingue básicamente porque el rey también, al igual que en la autoritaria, tiene poder absoluto. Sin embargo, ese poder absoluto tiene límites en el momento en que interviene la Constitución.
porque se distingue precisamente porque está basada en un sistema democrático de gobierno. Y en esta monarquía funciona más como una representación que como aquella que quiere entregarse a todo el poder. Entonces vemos que las monarquías juegan un papel importante en la historia cuando hablamos de Estado, porque de alguna manera fueron las primeras formas de gobierno que se desarrollaron en esas primeras sociedades. Pero bueno, también dentro de estas formas de gobiernos clásicas encontramos el absolutismo, que tiene también un poco las características de la monarquía. El absolutismo se caracterizaba básicamente por ser una forma de gobierno y régimen políticos típicos del antiguo, porque en esas primeras sociedades se formaron precisamente este tipo o estas formas de gobierno, ¿no? Donde se proclama que el monarca era el Estado, se proclama que el monarca era la máxima autoridad y la inexistencia de autoridad mayor que la palabra del rey. Es decir, se caracterizaba porque ninguna autoridad estaba por encima del rey. Pero bueno, ser una forma de gobierno y ser un régimen político típico del antiguo le permitía tener una ideología donde el poder político del rey no estaba sujeto a ninguna limitación, solo a la ley divina de Dios. Y lo comparamos con las monarquías que tienen una relación muy estrecha. Ahora, se proclamaba que el monarca era el Estado porque los poderes políticos emanaban de su voluntad, estaban subordinados a sus consideraciones. Entonces, era el monarca o era el rey quien determinaba las acciones políticas, económicas y sociales sobre un determinado territorio. Ahora, las majestades no se encontraban sujetas a ninguna ley posible, y cuando hablamos de las majestades, no solamente hablamos del rey, sino que hablamos de aquel grupo que estaba alrededor del rey. Dentro de estas majestades podríamos hablar básicamente y fundamentalmente de la religión. Pero bueno, también encontramos dentro de estas formas clásicas de gobierno la aristocracia. Esta era una forma de gobierno que surgió en el siglo VIII a.C. y proviene de dos palabras griegas que son aristo, que significa mejor, y kratos, que significa poder de gobierno. Ahora, se caracterizaban porque, sus gobernantes eran personas cultas, poseían mucha riqueza y eran elegidos por linaje. Platón, uno de los filósofos griegos, consideraba que la aristocracia era el gobierno de pocos y era la mejor forma de gobierno para el hombre. Platón pensaba que estos hombres, que estos gobernantes que pertenecían a familias cultas, tenían la educación y tenían la suficiente potestad de guiar a un pueblo. Entonces, y hablaban precisamente de unos pocos porque en estas comunidades eran pocos los hombres y mujeres que se educaban. Entonces era la mejor forma de gobierno para el hombre. Ahora, otro filósofo como Aristóteles consideraba que la aristocracia era una de las formas de gobiernos justas porque respetaba la ley y perseguía el bien común. Ahora, esto se ampara y se fundamenta en el hecho de que estas personas estudiadas tenían la capacidad, y no solamente la capacidad, sino que tenían los mecanismos para gobernar de manera correcta, de acuerdo a lo que estos autores como filósofos como Platón y Aristóteles pensaban. Pero bueno, otra de las formas de gobiernos clásicas que encontramos, la oligarquía, surge en Grecia, donde el poder es ejercido por un grupo reducido de personas
que gobiernan. Ahora, la oligarquía se caracteriza básicamente porque sus gobernantes tienen un interés particular y personal. Por eso ejercían el poder y por eso siempre querían estar en el poder, que naturalmente eran traspasados a sus familiares. En este tipo o esta forma de gobierno, la riqueza es su principal punto de interés, más que la consolidación del poder político. En la actualidad hablamos también de oligarquía y no lo tratamos como una forma de gobierno, sino más bien cuando hablamos de oligarquía hacemos referencias a aquellas personas ricas que están pendientes o se manifiestan directamente como amigos del poder para intervenir en las políticas sociales y económicas y en las relaciones sociales y económicas, por así decirlo, porque su interés básico es la riqueza, más que la consolidación del poder político. Dentro de estas formas de gobierno también encontramos el republicanismo. Esta forma de gobierno proviene del latín res publica, que significa la cosa pública. Propone y defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para un Estado. Lo propone como el modelo de gobierno óptimo precisamente porque la república se caracteriza porque el pueblo elige a sus representantes a través de un sistema electoral. ¿Sí? Es netamente democrático. De hecho, es uno de las formas de gobiernos de alguna manera representativas en el mundo, ya que hay una participación activa de los ciudadanos en las políticas, pero además existe una división de poderes que permite un control de los mismos. Ahora, se da también la existencia de la virtud cívica, la cual está representada por la libertad, la igualdad, la justicia y el bien común. Entonces, como podemos observar, estas formas de gobiernos clásicas, yo pienso que son preponderantes, son importantes, porque de alguna manera manifiestan en el sistema electoral la voluntad del pueblo. Pero bueno, otra de las formas clásicas, y ya para terminar con estas formas de gobiernos, tenemos el constitucionalismo. El constitucionalismo es una forma de gobierno que tiene sus orígenes en la Revolución Francesa entre los años 1760 y 1789. En esta etapa se instaura un modelo de Estado liberal de derecho, el cual establece la organización de un Estado a través de una ley suprema, es decir, la organización de un Estado a través de una constitución, lo que hoy nosotros conocemos como constitución política. Y lo querían hacer porque era la manera de asegurar al pueblo la igualdad, el goce de sus derechos naturales, además de organizar los límites del poder y del Estado. Era la manera como en ese momento los pueblos creían que se podría consolidar un gobierno mucho más justo, un gobierno donde los derechos y deberes fueran pieza fundamental para que un pueblo o una nación pudieran estar bien o vivir políticamente de la manera como corresponde. Ahora, en las primeras constituciones se dan básicamente en Estados Unidos en el año 1787, en Francia en el año 1791 y posteriormente en el año 1793. Sin embargo, en la Unión Soviética se dan una serie de constituciones totalmente diferentes porque entran unos sistemas o unas formas de gobierno que empezaron a trabajar fuertemente
por ejemplo, como es la entrada del comunismo, y en Inglaterra, donde básicamente el fundamento del gobierno eran las leyes consuetudinarias, los tratados, el derecho común, ¿sí? El derecho consuetudinario, más que una carta magna o una ley suprema que dictara las organizaciones de los países. Hoy en día, la gran mayoría de estos países manejan sus propias constitución política. ¿Sí? Nuestro país es uno de esos países que a través de la delegación, a través de la recesión, ese fenómeno de la recesión, ese procedimiento de la recesión ha traído la constitución de otro país a este país donde hoy las contemplamos. Pero también hablemos de las formas de gobiernos contemporáneas y que son una de las que hoy más se manejan a nivel internacional. Hoy en el mundo, dentro de ella encontramos el presidencialismo, que se caracteriza por tres aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es la elección directa e independiente de los órganos de poder, los cuales son el ejecutivo y el legislativo. Estos se hacen por elección popular, no se hacen al mismo tiempo, se hacen en diferentes tiempos y es el pueblo quien los elige, es el pueblo quien participa activamente y democráticamente para la elección del poder ejecutivo y del poder legislativo. Ahora, esta elección se hace por periodos fijos y el presidencialismo básicamente tiene una representación de un presidente, el cual concentra la integridad de las competencias del ejecutivo, siendo independiente del poder legislativo. Y de alguna manera, en este tipo de formas de gobierno hay unos contrapesos importantes en cuanto a las decisiones que toma el ejecutivo y las decisiones que toma el legislativo. Otra de las formas de gobierno y la última que vamos a tratar por este día es el parlamentarismo. El parlamentarismo es una de las formas de gobierno más usadas hoy en el mundo. Se caracteriza básicamente porque está estructurado por el poder ejecutivo y por el poder legislativo, así como también en el presidencialismo. El poder ejecutivo está representado por un jefe de Estado o un jefe de gobierno. Ahora, un jefe de gobierno que puede ser un primer ministro, un presidente del gobierno o un canciller. Y bueno, hasta acá hemos hoy tenido la oportunidad de estar con ustedes hablando lo que tiene que ver con teoría general del Estado, haciendo un breve repaso de lo que es el Estado, su origen, su evolución y la manera como ha sido tomado en cada una de las naciones. Muchas gracias.